justamente el que hemos estado viendo, pues varios nombres de Dios, porque no son títulos, son nombres de Dios, es decir, son atributos propios del carácter, de la manera de ser de Dios, cosas que van propias en quién es Él. Y estamos aprendiendo justamente de estos nombres y de estas maneras en las que mismo Dios se presenta a la gente y cómo se ha ido presentando a lo largo de generaciones, a lo largo de siglos, a lo largo de milenios. Y el mes de septiembre es justamente que inició con la plática de la semana pasada. Estamos viendo un nuevo nombre. Todo este mes vamos a estar hablando de este nombre que a mí la verdad me agrada mucho, se me hace bastante interesante, y es justamente el nombre que tienen ahí en sus pantallas, o que seguramente desde casa estás viendo, y es el nombre del Dios eterno. Pero antes de que empiece a hablar y antes de que comience con este tiempo, ya sea que estás en tu casa, aquí, te voy a pedir que hagamos algo. Ya tenía rato que las últimas veces no lo había hecho, pero tiendo normalmente a hacerlo. Así que te voy a pedir, por favor, que levantes tu mano izquierda o derecha, ya sea dependiendo si eres zurdo o si eres diestro, y que lo pongas en tu corazón, aquí juntito, y te voy a pedir que me acompañes a orar, ¿ok? Padre, te damos gracias por este día. Yo te doy gracias por permitirnos encontrarte, por permitirnos hallarte. Yo pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Disponemos todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando, nuestros corazones, estos corazones que deciden rendirse y que deciden escucharte, Padre. Y mi oración es que tú permitas que todos estos corazones, que todos los que estamos aquí, salgamos transformados esta mañana por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu presencia. Y háblanos, Señor, que todos podamos salir diciendo, me llevé algo de parte tuya, Dios. Gracias, Padre, utiliza mi vida. Amén. Ok, ahora sí ya estamos listos. Pues bueno, les decía que justamente vamos a hablar acerca de este título del Dios eterno. Y quiero primero hablar acerca de entrar en el nombre de Dios. Quiero enfocarme un poquito en hablar qué es la eternidad. Y por ahí les puse ahí una palabra en latín que dice eternus. Esta palabra de eternus, la palabra que nosotros ocupamos en español como eterno, viene justamente de esta palabra que tienes ahí, que básicamente significa para siempre, ¿ok? Significa que no tiene un final, sino que es constante, que tiene un principio, que tiene un final, como un anillo que tú lo puedes agarrar y lo puedes voltear, una argolla, y la volteas para todos lados y no le ves el principio como tal y el final exacto, algo así, ¿ok? Que es como un círculo constante. Entonces, quiero que nos enfoquemos justamente en esta palabra, porque Dios se autodefine a sí mismo como el Dios eterno. Y vamos primero justamente a ver una porción de la Biblia. Les voy a poder, si me puedes apoyar, Iván, por favor, ahí con la que sigue. Y si tienes tu Biblia, o si no, la puedes leer aquí, pero si quieres leerlo un poquito más a profundidad, voy a estar usando una versión que se llama la Nueva Versión Internacional. Así que esa es la versión que voy a estar ocupando para que te guíes y para que de repente, si lo estás leyendo en tu Biblia, no digas, ay, no es cierto, eso no dice aquí. Bueno, no sé qué versión tengas ahí, pero la que yo estoy ocupando es la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Y la vamos a leer, y vamos a leer Apocalipsis 1:8. Y el libro de Apocalipsis 1:8, la primera mención donde se ve la voz de Dios hablando es justamente este versículo. Y me encanta porque es Dios presentándose en el libro de Apocalipsis y diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Y qué es esto del Alfa y qué es esto del Omega? Bueno, en esa época, y la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Y en esa época uno de los idiomas preponderantes era el griego. Así que les voy a pasar la siguiente presentación y les voy a presentar el alfabeto griego, ¿ok? Así como en el español tenemos
La primera letra de nuestro alfabeto es la A y la última es la Z. En el alfabeto griego, la primera letra es alfa, que ahí por ahí se las marqué, y la última letra es omega. Por ahí hay otras como beta, gamma, delta, epsilon, zeta y bla, bla, bla. ¿Ok? Pero la primera es alfa y la última es omega. Cuando Dios está diciendo en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, está diciendo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el Dios que está aquí desde el origen y que voy a estar hasta el final. Y como para Dios no hay tiempo y el tiempo no pasa por Dios, esto se vuelve algo eterno, ¿ok? Dios es el Dios que está aquí por siempre y para siempre. Y me encanta porque así se autodefine y así empieza Dios hablando en el libro de Apocalipsis. Por cierto, quiero platicarles algo del libro de Apocalipsis. Me acuerdo que cuando yo empecé a conocer a Dios, hace como 1998, no soy bueno con los números, entonces no sé cuántos años han pasado desde el 28 de noviembre de 1998 hasta el día de hoy, pero si alguien por ahí me ayuda a contar, se los agradeceré. 23 años, ok, bueno, entonces hace 23 años que tengo el privilegio de conocer a Dios, y me acuerdo muy bien de la fecha, porque el primer lugar donde yo tuve un encuentro con Dios fue justamente en una iglesia metodista, que mucha gente la conoce como Azcárate, por la colonia en la que está. Y me acuerdo que las primeras veces que yo asistí a una reunión de domingo cristiana, el pastor estaba hablando del libro de Apocalipsis. Y cuando yo escuchaba la palabra Apocalipsis en mi cabeza con mis 13, 14 años que tenía por ahí en esa época, ya pueden ahora ya juntar 98 con 13 y bueno, saber que tengo 36 años. Y justamente en esa época, pues cuando venían las predicaciones era como de, te hablaban de, no sé, del dragón de las 7 cabezas y de el lago de fuego en el que se iba a ir Satanás y del anticristo y de todas estas cosas que vienen en el Apocalipsis. Y la verdad es que a mí lo que me generó en ese momento fue miedo. Me empezó a llenar de miedo. Porque justamente esta cuestión de hablar de eternidad, y hablar de eternidad para mí en ese momento se escuchaba como algo, pues como con un panorama no muy agradable. Se escuchaba un panorama como bien destructivo y bien raro. Pasaron los años y Dios me ayudó a entender que el libro de Apocalipsis habla de esperanza y que la eternidad tiene que ver con esperanza. Y que tiene que ver no con una condena de parte de Dios, sino con una regeneración y con un inicio nuevo de parte de Dios. Y del lugar al que Dios en algún momento nos promete que nos va a dar. Y cambió por completo mi perspectiva. Y me encanta porque este libro comienza hablando de este Dios eterno que tiene para cada uno de nosotros esperanza. Pero ahora, les voy a pedir que vayamos un poquito después. Y estoy hablando apenas ahorita como de un poco de cuestiones, estoy poniendo las bases y ahorita entramos como a detalle. Hay otro lugar que ya les había dicho la vez pasada, que el libro de Génesis es el semillero de la Biblia. Porque ahorita ya vimos el último libro de la Biblia y cómo Dios se presenta, pero en el primer libro de la Biblia Dios también hace mención de ser el Dios eterno. Y lo vuelve a hacer otra vez con esta historia que ya les he hablado varias veces. Creo que las últimas veces que he estado aquí hablo del mismo personaje que es Abraham. Y justamente es porque Dios se manifestó muchas veces con Abraham en estas primeras ocasiones. Y en Génesis 21:32 sucede algo curioso. Abraham se había establecido en una tierra que no era su tierra original. Y estaba rodeado, pues, a pesar de que Abraham tenía cierta capacidad económica, la verdad es que Abraham era rico, lo que consideraríamos hoy como rico, tenía buena posición, pero esto no lo salvaba de problemas y de situaciones complicadas. Y se entera el rey de esa zona en la que vivía Abraham,
que Abraham era muy bendecido por Dios y que Abraham constantemente estaba recibiendo el favor de Dios. Y entonces el rey dice, ay chispas, creo que mejor tengo que hacer pacto con este tipo de paz y vamos a hacer un pacto porque me conviene estar en paz con él, porque ya vi que este hombre que tiene la capacidad de enfrentarse a reyes y de acabarlos, ya vi que Dios lo bendice y que Dios lo prospera, así que mejor ahora sí que me la voy a llevar como tranquila y voy a hacer un pacto con Abraham. Y este hombre se llamaba Abimelech. Y entonces llega, y no voy a entrar mucho en el detalle, pero llega Abimelech, hace un pacto con Abraham, y Abraham le dice, oye, nada más hay un pequeño detallito, sí, vamos a hacer el pacto, nos vamos a llevar bien, pero tus hombres hace tiempo me quitaron mi pozo de agua. Entonces, antes de que firmemos el pacto, pues bueno, yo te quiero decir que ese pozo pues era mío y pues me lo quitaron. Y pues imagínate en esa época, estos lugares de Israel y que están en esta zona de Medio Oriente, no todos son muy, pues digamos que propensos a tener agua. Nosotros estamos acostumbrados aquí en México a tener ríos, a tener grandes abastecimientos de agua, pero en esas zonas no. Entonces imagínate que en esa época un hombre que se consideraba rico era porque tenía mucho ganado, porque tenía tenía muchos empleados, tenía mucha gente que trabajaba para él, y de repente pierde su pozo, del cual pues venía como toda la provisión de agua para mantener todo este ganado, no sé si saben o no, pero mantener ganado con agua requiere de grandes cantidades, por eso la gente que es vegana promueve mucho el hecho de no consumir carne, porque la contaminación que se produce es muy grande. Pero bueno, no estoy promoviendo ahorita el veganismo ni nada así, que no quiero generar aquí polémica con la situación. El chiste está en que se necesitaba mucha agua, ¿sí? Abraham necesitaba mucha agua y pues pierde el pozo y aún así decide decir, bueno, le dice al rey, el rey le regresa el pozo y Abraham planta un árbol ahí, pero ya no lo planta solamente como señal del pacto, sino lo planta con un propósito y planta un árbol que es un árbol tamarisco. Así que les voy a pedir y ahora les voy a presentar el árbol tamarisco. Este es un tamarisco. Ahí está floreado, ahí está bonito. Hay otros puntos en donde está un poquito más verde, pero si se dan cuenta, es un árbol que crece como que se extiende como no muy alto, es chaparrito, de cierta forma, y como que extiende sus brazos de una forma rara, pero para la zona de allá permite tener algo bien importante que es sombra. Este árbol produce sombra. La gente lo planta con el propósito de tener un lugar donde guardarse y donde protegerse. Entonces vamos a leer Génesis. El otro. Ese mero. Porque dice, Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto de Apocalipsis y a dónde quiero llegar con esto de Abraham y de qué estamos hablando? Porque vas a decir, ay, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De un árbol? ¿Vamos a hablar de eternidad? ¿O de qué este tipo, de qué me quiere hablar en esta mañana? Pues bueno, creo que como sociedad muchas veces hemos malentendido el concepto del Dios eterno y de vida eterna. A veces cuando pensamos en eternidad, pensamos como en algo a futuro, como en algo que va a suceder allá. Algún día me platicaron que va a haber estas ríos, mar de cristal y calles de oro y la Nueva Jerusalén. Y alguien por ahí me platicó que sí, que Dios me quiere dar vida eterna y que cuando me muera voy a estar allá arriba. Se ve como algo un tanto lejano, un tanto a veces intangible y a veces hasta se escucha como un cuento. Tú lo lees y pareciera a veces como un cuento que alguien te contó, que va a suceder algún día y que va a estar muy padre y que nadie va a llorar y que la vida va a ser perfecta. Pero Dios,
cuando habla de eternidad y cuando se manifiesta como el Dios eterno, plantea un concepto diferente. Plantea un concepto que inicia desde hoy, que inicia en tu ahora y en mi ahora. Plantea un concepto al que yo puedo entrar y tener vida eterna desde este momento. Cuando Dios promete vida eterna, no te la promete a ti y a mí para algún día, ahí cuando despiertes un día y Dios venga por su iglesia y la puedas tener. Dios quiere darte vida eterna desde el día de hoy. Y por eso es que Abraham entiende esto y planta un árbol que le da sombra con un propósito: poder tener un lugar en donde buscar a Dios, un lugar en donde tener sombra e invocar el nombre de Dios. Abraham entendía que la vida eterna no tenía que ver con ya no sufrimiento, no tenía que ver con ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener dificultades. Abraham entendía que para relacionarse con este Dios empezaba desde ahora y plantó un arbolito que le pudiera dar sombra, donde pudiera él buscar a Dios, donde él pudiera buscar a este Dios de eternidad, a este Dios eterno. Hace poco estaba yo, todos los lunes tengo una reunión de oración con el staff de jóvenes, y estaba yo sintiendo que ya llevamos mucho tiempo orando los lunes y ya llevamos pues también en pandemia mucho tiempo sin podernos ver la cara y orando por Zoom, y de repente sentía yo que estas reuniones de lunes se estaban tornando pues como que voy a volver vamos a orar otra vez, ¿no? O sea, como es ya nuestro lunes apartado para oración y ya se hizo una tradición y ya se hizo como algo común el que estemos reuniéndonos para orar todos los lunes. Y ya como que ya ni le pongo mucha atención a lo que vamos a hacer, ¿no? Como que ya sé que, ay sí, Dios, amén, y que Dios nos bendiga, y muevo la cabeza ahí por Zoom, y sí, todo lo que dices, y ya. Y le estaba diciendo yo justamente al staff, le estaba diciendo, ¿saben qué? Me acuerdo cuando yo no con el staff, sino yo cuando en mi reunión de jóvenes, me acuerdo que nos reuníamos para orar todos los domingos a las 7 de la mañana. Y llegábamos a la iglesia, y por ahí veo la cabeza de Paula que dice que sí, porque se acuerda. Cuando llegábamos a las 7 de la mañana para orar todos los domingos como jóvenes, y yo aprendí algo con esas reuniones de oración, que duraron bastantes años. Aprendí que a veces cuando estamos recurrentemente orando, a veces nos acostumbramos y pareciera que ya no pasa nada. Como que seguimos buscando a Dios como constantemente, pero ya como que todo se ve como igual. A veces hasta pareciera que nuestras vidas no cambian. Pero cierto día, cuando tuvimos que salir de ese lugar en el que nos reuníamos como iglesia, se acabaron las reuniones de oración. Y cuando se acabaron las reuniones de oración, se notó. Y se notó para mal. Porque ya se los había medio platicado, pero mi generación, empezó a perderse y empezó a olvidarse de Dios. Y hoy en día aquí está visitándonos Paola, que está por ahí atrás, pero básicamente de mi generación somos los únicos que estamos aquí hoy en día. Y es triste. Y es triste, ¿sabes por qué? Porque cuando buscamos a Dios, a veces pareciera que nuestras vidas, pareciera que nuestros problemas siguen, pareciera que nuestras circunstancias complicadas continúan, pero créeme lo que cuando dejas de buscar a Dios, es cuando te das cuenta que, oh sorpresa, Dios estaba haciendo cosas sorprendentes, nada más que a veces nos acostumbramos y dejamos de verlo. Cuando oras, se nota, pero cuando dejas de orar, se nota más. Esa es como una frase que yo he escuchado mucho y sí es cierto. Buscar a Dios es obtener vida y es obtenerla en abundancia. Jesús prometió algo y prometió justamente que todo aquel que creyera en Él, de su interior correrían ríos.
Sé que a veces hay momentos difíciles, momentos en los que te sientes triste, momentos en los que pasas por situaciones complicadas, pero te juro que mientras que te mantengas agarrado de Dios y buscando a este Dios eterno, pase lo que pase, va a haber vida, y va a haber vida eterna en ti y alrededor tuyo. Pero también te juro que si dejas de buscar a Dios, se va a notar, y se va a notar fuerte en tu vida, y se va a notar la sequedad. Vamos al siguiente versículo, que es el último que quiero utilizar, que está en Juan 17, 1 al 3, y no podemos no mencionar qué es lo que Jesús habla acerca de la vida eterna y acerca de la eternidad. Y Juan 17, del 1 al 3, dice lo siguiente. Está Jesús ya orando, y está orando con Dios, y estaba ya a punto de ser apresado, y le dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que le concedas vida eterna a todos los que le has dado. Tú y yo, y creo que todos los que estamos aquí somos mortales, ¿o no? O si alguien de aquí es inmortal, vampiro, Superman, levante la mano por favor, y esto entonces no aplica para ti. Pero si tú eres mortal y si tú sangras igual que yo, esto aplica para ti. Porque Jesús nos está diciendo que como mortales, como personas que entendemos que vivimos en un cuerpo que envejece, en un cuerpo que se va a acabar, en un mundo que no es eterno, Dios quiere darte a ti y a mí. Tienes el privilegio de conocer a Jesús y de entregar tu vida a Jesús. Tu vida está apartada para una eternidad gloriosa. Y dice, y Jesús te está diciendo, me encanta porque la Biblia pocas veces da definiciones de cosas, y aquí Jesús está dando la definición. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tener vida eterna es conocer a Dios, es relacionarnos con Dios, es intimar con Dios. La vida eterna, esta palabra conocer, no en el original, no es conocer de conocimiento de que lo lees en un libro. Es conocer de cuando tú te relacionas con una persona y tú sabes qué le gusta, qué no le gusta, tú sabes a qué hora se va a dormir, como una amistad entrañable en la que tú sabes perfectamente bien, aun cuando una persona está pasando por una situación difícil, aunque sin te lo diga, y que tú dices, tú estás triste porque te conozco. Es ese conocer de saber perfectamente bien y que se da solamente por el pasar constantemente tiempo con esa persona. De ese conocer está hablando, de conocer a Dios de una manera relacional. Pero la palabra vida que dice ahí, en el griego original que está escrito este texto, es la palabra zoe. Y es una vida que solamente viene de una vida divina, una vida que solamente viene de parte de Dios. No la vida natural de respirar, sino la vida sobrenatural, poderosa y maravillosa que solamente viene de parte de Dios. Es decir, que relacionarnos con el Dios eterno es tener el privilegio de poder agarrar de esa eternidad, de esa vida que se halla en Él y es transferida a cada uno de nosotros. Es tener el privilegio de accesar a una vida que a pesar de tus problemas, que a pesar de tus dificultades, que a pesar de lo que estés viviendo en este momento, hay esperanza, hay la oportunidad de poder respirar como hace rato en la presencia de Dios, esa paz y decir, mi mundo tal vez está cayendo. Por ahí hay un salmo que dice que a mi diestra caerán 1000 y a mi, como a mi izquierda 1000 y a mi diestra 10,000. Podrá el mundo desmoronarse a tu alrededor, pero a ti no te va a pasar nada que destruya tu interior y tu vida eterna, porque Dios estará presente. Pero para eso se necesita que seamos constantes en nuestra búsqueda de Dios, que seamos insistentes en construir como Abraham, en plantar nuestro tamarisco en tu vida
en tu casa, en donde estés, y tener un espacio especial donde puedas encontrar sombra y refugiarte. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Y no es invitación para que lo hagas literal físicamente. Si quieres construir una casa de oración en tu casa, fabuloso, pero estoy hablando de algo espiritual. Estoy hablando de construir tu tiempo personal con Dios. Quiero platicarles una historia. A veces tiendo a platicarles acerca de una mujer que es muy importante en mi vida, que es mi abuela. Y no se las había presentado, pero esta señora que está acá atrás, que está ahí en esa foto, es mi abuela. Obviamente, en sus buenos momentos, cuando tenía como unos 15 añitos, como por ahí de 1954, por ahí, ¿ok? Y esta mujer, yo siempre antes de preparar un tema, le digo a Dios, háblame, o sea, como háblame como de cosas, dame ideas, dame como algo que pueda yo compartir. Y en la semana estábamos en la mesa y estaba platicando yo con ella y me dijo algo, y quiero platicarles en este momento algo personal de mi familia y de la vida de mi abuela. Quería poner también a mi abuelo, pero quiero mucho a mi abuelo y quiero, aunque lo voy a mencionar ahorita en la historia, honro su vida, y por honrar a su vida preferí no poner la foto por la situación de lo que voy a comentar. Mi abuela conoció a mi abuelo cuando tenían 19 años. Mi abuelo ya era un hombre más grande y era un hombre, digamos, que ya estaba más vivido. Y la verdad es que, aunque al principio hubo un flechazo así como padrísimo y a lo largo de toda su vida hubo un flechazo grande, mi abuelo ya murió hace algunos años, pero la verdad, mi abuelo no era lo que podríamos describir como una buena persona. Me acuerdo que cuando estaba chiquito, mi abuelo vivía en la Ciudad de México, mi familia es de allá, y cuando venían mi abuelo a visitarnos, yo sabía que había que guardar total y absoluto silencio en casa. Sabía que no podía agarrar unas papas sabritas, o no podía comer chicharrón, o no podía comer cosas que crujieran, porque le molestaba el ruido exageradamente. Como niño tenía yo que guardar postura y compostura, porque si había un ruido fuerte, era molestia segura de mi abuelo. Y a mí me tocó ya como la colita de su carácter, ya como la parte más amable, pero a mi abuela le tocaron situaciones bastante complicadas. Mi abuela vivió con él violencia, mi abuela vivió con él engaño, mi abuela le tuvo que aguantar muchas veces que mujeres llegaran a su casa a tocarle, a reclamarle, cuando pues, mi abuela era la esposa, por años. Mi abuela tuvo que aguantar a un hombre que usaba pistola y que la amenazaba de pistola y que le decía que le iba a matar. Tuvo que aguantar que en peleas rompieran una jarra de cristal y que le dijera te voy a desfigurar la cara. Tuvo que aguantar muchas cosas. Y en la semana que estaba platicando con ella, agarra y dice, la verdad es que yo he sido una mujer demasiado bendecida y agradezco a Dios el haber conocido a tu abuelo, lo quise mucho porque sin él no podría estar aquí en donde estoy ahora. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo? O sea, la mujer que te platica constantemente así de lo que por eso llegaron a ellos a Puebla, por eso mi abuela llegó a Puebla, porque tuvo que salir huyendo literal de su casa en una noche y dejar todo en la Ciudad de México de la noche para la mañana, para huir de esta vida. Y esta mujer te dice que al final de sus días es una mujer bendecida, y no solamente bendecida en general, sino bendecida por el esposo que tuvo, porque gracias a que lo conoció y gracias a muchas cosas que vivió con él, ahora tiene lo que tiene ahora. Y yo dije, ¿cómo? Porque yo soy de los que agarra un papel, se corta el dedo con el papelito y dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esta tragedia de cortarme mi dedo? Y mi abuela es una mujer que en esa época el conocimiento de Dios aquí en México no era como ahora que tenemos la oportunidad de tener iglesias por todos lados.
Mi abuela no creció en una iglesia cristiana y con esta oportunidad, pero sí creció con una familia que le ayudó a entender quién era Dios. Y con una familia que le enseñó que a pesar de cualquier circunstancia ella podía buscar y refugiarse en Dios. Y eso la llevó a que, a pesar de que vivió cosas complicadas y una vida que tal vez si nosotros la analizáramos no es una vida perfecta, a decir, estoy satisfecha. Y verla decir, y ella siempre te dice que está feliz y que es una mujer bendecida y que es una mujer que tiene 10,000 bendiciones y 10,000 cosas. A pesar de que vivió una vida que si la escuchas dices, pues pareciera que estamos hablando de dos mujeres diferentes. Porque yo estoy aquí hablando con una mujer que me dice que tuvo una vida maravillosa y que tuvo una vida bendecida, pero si yo veo tu pasado es como si hablaras de otra persona. Y el punto central de su conversación es decir, que es gracias a que Dios a lo largo de su vida la fue guiando, la fue ayudando, la fue bendiciendo. Cuando Dios está presente en la vida de una persona, por más complicado y por más negro, podemos tener vida eterna. Podemos tener la esperanza, no de un futuro mejor, sino de un presente mejor. Y de un futuro, sí, también mejor, y de una eternidad llena de propósito y llena de bendición. Y yo creo que todos aquí queremos algún día ser como Abraham, que seguramente cuando plantó el árbol ya tenía más de 90, ya había nacido Isaac. Yo quisiera ser como mi abuela, que a sus 82 años, que no he pasado ni siquiera la mitad de dificultades que ella vivió, decir, gracias a Dios tengo una vida bendecida, una vida llena de Dios. Porque la palabra bendición tiene que ver con un contexto divino, tiene que ver con un contexto de algo que baja del cielo. Ese es el Dios eterno que queremos conocer. Este es el Dios del que te estoy invitando en esta tarde a que te relaciones con. Me encanta ya voy a acabar, ya me están haciendo por ahí señas desde hace ratito que ya se me está acabando el tiempo y ya con esto acabo. Pero me gusta a mí mucho la historia. Y una de las imágenes y de los cuadros que se pintaban en otras épocas que más me gusta es justamente uno de los, si no me equivoco, es un cuadro de Caravaggio en el que refleja a Juan recostado en el regazo de Jesús, como se narra en los evangelios. Y me encanta porque Juan es mi apóstol favorito por eso. Porque yo quiero tener eso y mi invitación y creo que de Dios es a que tengamos ese tipo de relación que tuvo Juan con Jesús. El tipo de intimidad que puedes llegar con el Rey de Reyes y Señor de Señores y respetarlo, pero al mismo tiempo recostarte en Él y al mismo tiempo descansar y al mismo tiempo tener esa confianza que se genera con el paso de tener una relación constante con Dios. Entonces, seamos personas que constantemente están buscando a Dios. No dejemos de construir como familias, como individuos, un lugar donde podamos tener nuestro refugio, porque eso es ahí donde está la vida, es ahí donde se halla la vida eterna. Y si tú lo estás escuchando esto por primera vez, y si tú dices, ok, esto es la primera vez que yo lo oigo, yo nunca había escuchado hablar de este Dios con el que me puedo relacionar de esta manera tan íntima, Dios solamente está, digamos que al alcance solamente de una pequeña oración que tú puedas hacer delante de Él de todo corazón y decirle, Dios, yo quiero conocerte. O tal vez llevas 30 años, pero también, Dios, yo quiero conocerte más. Yo quiero saber quién eres. Yo quiero relacionarme contigo y tener vida eterna. Y eso está abierto para todos
los mortales de esta tierra. No hay, creo que ya me están cortando también. No hay nadie que te impida. La Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y se echa toda una lista de cosas, pero básicamente es nada. No hay absolutamente nada que te pueda separar del amor que Dios tiene para ti. Así que si gustas, cerremos nuestros ojos. Vamos a terminar este tiempo, así como empezamos orando, vamos a terminar orando y buscando a este Dios eterno. Padre, muchas gracias. Gracias porque el conocerte más y el saber quién eres y el saber que eres un Dios eterno no es algo para futuro, no es algo solamente para llenar, donde pueda yo llorar, en donde pueda yo reír, en donde pueda saltar, en donde pueda carcajearme, en donde pueda simplemente recostar mi cabeza en tu regazo. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque nos amas y gracias, Padre, porque en ti hay vida y hay vida eterna. Amén.